Eran las 3 de la madrugada cuando Florence Scovel Shinn descubrió el secreto que cambiaría para siempre la relación de la humanidad con el dinero. En esa hora sagrada, cuando el velo entre los mundos es más fino, pronunció una frase que hizo que la abundancia la persiguiera como un imán irresistible. Esta no es una historia más de manifestación. Es el testimonio de cómo una mujer revolucionó el mundo espiritual en 1925, cuando las mujeres apenas podían votar, y creó el método más poderoso para atraer dinero que jamás se haya documentado. Tú que has llegado hasta aquí no es casualidad. Tu alma reconoce que ha llegado el momento de reclamar tu herencia divina de abundancia. Florence sabía que el dinero no es el enemigo del alma, sino su expresión material más perfecta. Prepárate porque lo que vas a descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre la prosperidad. Esta frase, pronunciada en el momento exacto, ha transformado millones de vidas en casi un siglo de existencia. La frase que Florence pronunciaba religiosamente a las 3 a.m. era simple pero devastadoramente poderosa. Mirando al universo con autoridad divina, declaraba con absoluta convicción: el dinero divino fluye hacia mí en avalanchas de abundancia ahora mismo, y yo lo recibo con gratitud infinita. Pero no era solo las palabras. Era el estado de conciencia que Florence alcanzaba en esa hora mística. A las 3 a.m., cuando el mundo duerme y las interferencias mentales están en su punto más bajo, el alma puede decretar con la autoridad que le corresponde por derecho divino. Florence entendía que el dinero responde a la vibración, no a la desesperación. Cuando pronuncias esta frase a las 3 a.m., te conectas con la frecuencia universal de la abundancia, la misma que mueve las estrellas y hace crecer las plantas sin esfuerzo. Esta frase no es una súplica, es un decreto. No estás pidiendo dinero, estás reclamando lo que ya es tuyo por diseño divino. Florence sabía que el universo no puede negarse a una orden dada con autoridad espiritual absoluta. ¿Pero por qué específicamente a las 3 a.m.? Florence había descubierto que esta hora está gobernada por fuerzas cósmicas de manifestación acelerada. Entre las 3 y las 4 a.m., el velo entre el mundo físico y espiritual es prácticamente inexistente, convirtiendo cada palabra en realidad instantánea. Cuando decretas: el dinero divino fluye hacia mí en avalanchas de abundancia ahora mismo, y yo lo recibo con gratitud infinita, a las 3 a.m., no solo estás hablando al universo, estás reprogramando la matriz de la realidad para que el dinero no tenga otra opción que perseguirte. Florence comprobó que quienes seguían este ritual sagrado comenzaban a experimentar sincronías financieras extraordinarias en menos de 72 horas. Cheques inesperados, oportunidades de negocio, herencias sorpresa, todo comenzaba a manifestarse como si el dinero tuviera vida propia y hubiera decidido perseguirlos. La clave está en pronunciar la frase con la misma autoridad con la que Florence hablaba, no como mendigando, sino como la heredera divina que eres, reclamando tu fortuna celestial que ya existe en el plano espiritual, esperando materializarse. Margaret era una viuda con 3 hijos que estaba a punto de perder su casa en 1928. Desesperada, llegó al consultorio de Florence arrastrando la vergüenza de sus deudas. Florence le enseñó el secreto de las 3 a.m. y le advirtió: no falles ni una sola madrugada durante 21 días consecutivos. Margaret siguió las instrucciones al pie de la letra. Cada madrugada, sin importar cuán cansada estuviera, se levantaba a las 3 a.m. en punto y decretaba con autoridad divina la frase sagrada. Al 5.º día, recibió una llamada inesperada. Había heredado la casa de una tía lejana que ni sabía que existía, pero eso fue solo el comienzo. El dinero comenzó a perseguir a Margaret de formas extraordinarias. Un vecino le ofreció comprar unos muebles viejos por una suma sorprendente, encontró dinero olvidado en libros antiguos y comenzaron a llegarle trabajos de costura que nunca había buscado. En 3 meses, Margaret no solo había salvado su casa, sino que había multiplicado sus ingresos por 5. El dinero la perseguía como Florence había prometido, porque había activado la ley cósmica de la abundancia a través del decreto de las 3 a.m. Si sientes que esta sabiduría puede transformar tu vida financiera, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite esta bendición. Florence Scovel Shinn no llegó a este descubrimiento por casualidad. Nacida en una familia acomodada de Filadelfia,
Perdió toda su fortuna en 1920, cuando su esposo murió dejándola con deudas enormes. Fue en esa oscuridad financiera donde tuvo la revelación que cambiaría su vida y la de millones de personas. Una noche de desesperación total, Florence se despertó naturalmente a las 3 a.m., con una claridad mental extraordinaria. En ese estado de conciencia expandida, comprendió que había estado mendigando al universo cuando debería haber estado ordenando como la heredera divina que era. Esa primera madrugada, cuando pronunció por primera vez su decreto divino, Florence sintió como si hubiera activado un interruptor cósmico. La frase resonó en cada célula de su cuerpo con una autoridad que nunca había experimentado antes, como si hubiera recordado un poder olvidado. Al día siguiente comenzaron las sincronías. Un editor le ofreció publicar un libro que había escrito años atrás. Una antigua alumna de arte le pagó una deuda que creía perdida. El dinero empezó a moverse hacia ella desde direcciones que ni siquiera sabía que existían. Sarah Thompson llegó al consultorio de Florence en 1929, justo antes del crack de la bolsa, con apenas $2 en el bolsillo y 5 hijos que alimentar. Su esposo había perdido el trabajo y ella no veía salida a su situación desesperante. Florence le enseñó el decreto de las 3 a.m., pero Sarah se resistía. ¿Cómo va a funcionar algo tan simple cuando tengo problemas tan complejos? Florence le respondió con la sabiduría que la caracterizaba. Los milagros siempre son simples, querida. Es la mente humana la que complica lo que el universo diseñó para ser fácil. Sarah comenzó el ritual con escepticismo, pero siguió las instrucciones al pie de la letra. Cada madrugada, a las 3 a.m. exactas, se levantaba y decretaba con toda la autoridad que podía reunir. El dinero divino fluye hacia mí en avalanchas de abundancia ahora mismo, y yo lo recibo con gratitud infinita. Al 10º día sucedió lo impensable. Un millonario que había conocido a su difunto padre le ofreció un trabajo administrativo con un salario 3 veces superior a lo que su esposo había ganado antes. Pero eso fue solo el comienzo de una cadena de milagros financieros que transformaron completamente su realidad. Florence entendía algo que muy pocos maestros espirituales de su época comprendían. El dinero no es material, es energía cristalizada. Cuando decretas a las 3 a.m., no estás pidiendo pedazos de papel. Estás ordenando que la energía del universo tome forma material para servirte. En sus consultas privadas, Florence repetía constantemente: el dinero es tan espiritual como una oración, tan divino como un amanecer. Quienes lo rechazan una de las formas más perfectas en que Dios se expresa en el mundo material. Carmen Rodríguez, una inmigrante española que llegó a Nueva York sin hablar inglés, aplicó el método de Florence durante 30 días consecutivos. No entendía todas las palabras, pero Florence le había enseñado que la intención y la autoridad espiritual trascienden el idioma. Los resultados fueron espectaculares. Carmen comenzó a encontrar oportunidades de trabajo que parecían diseñadas específicamente para ella. Personas desconocidas le ofrecían ayuda financiera sin razón aparente. En 6 meses, había ahorrado lo suficiente para traer a toda su familia de España, algo que había considerado imposible. Rosa Martínez tenía 45 años y había trabajado como sirvienta toda su vida cuando conoció a Florence en 1930. Había aceptado la pobreza como su destino, hasta que Florence le reveló una verdad revolucionaria. Dios no tiene favoritos, querida. La abundancia no está reservada para unos pocos elegidos. Florence le enseñó que el decreto de las 3 a.m. funciona porque a esa hora estás conectada directamente con tu yo superior, la parte de ti que conoce su valor divino, sin las limitaciones que la mente consciente ha aceptado como verdades inmutables. Rosa comenzó el ritual con lágrimas en los ojos, sintiendo por primera vez en décadas que tenía derecho a reclamar algo mejor para su vida. Cada madrugada, su voz se hacía más firme, más autoritaria, más convencida de que el dinero divino le pertenecía por derecho cósmico. Los cambios fueron dramáticos. En 3 semanas, Rosa recibió una propuesta para administrar una casa de huéspedes con un salario que triplicaba sus ingresos anteriores. Pero más importante aún, había recuperado algo que creía perdido para siempre: la dignidad de saberse merecedora de abundancia. ¿Sientes cómo esta enseñanza está despertando tu poder interior? Dale me gusta si esta transformación resuena contigo y suscríbete porque tengo más secretos de Florence que cambiarán tu realidad.
Florence había desarrollado lo que llamaba cirugía espiritual para eliminar los patrones mentales que bloquean la abundancia. Antes de enseñar el decreto de las 3 a.m., realizaba una limpieza energética profunda que preparaba el terreno para la manifestación acelerada. El primer paso de esta cirugía espiritual era identificar las heridas de dinero heredadas de generaciones anteriores. Florence sabía que muchas veces los bloqueos financieros no son propios, sino patrones familiares que se transmiten como una maldición generacional. Durante sus sesiones, Florence hacía que sus consultantes repitieran: «Corto ahora y para siempre todas las cadenas de pobreza que me unen al pasado. Soy libre de crear mi propia realidad financiera desde este momento en adelante». Esta limpieza energética era crucial porque, según Florence, es imposible atraer abundancia nueva mientras mantengas lealtad inconsciente a la escasez familiar. El decreto de las 3 a.m. funciona exponencialmente mejor cuando has liberado tu sistema energético de las programaciones limitantes heredadas. La segunda fase de la cirugía espiritual de Florence involucraba neutralizar lo que ella llamaba los decretos negativos automáticos. Estas son las frases que repetimos inconscientemente y que actúan como órdenes al universo para mantenernos en la escasez. Florence identificó que frases como «no puedo permitírmelo», «el dinero no crece en los árboles» o «los ricos son codiciosos» funcionan como decretos negativos que ordenan al universo mantenerte alejado de la abundancia. Cada vez que las pronuncias, refuerzas tu programación de limitación. El antídoto era simple pero poderoso. Cada vez que te escucharas pronunciando un decreto negativo sobre el dinero, debías cancelarlo inmediatamente diciendo: «Cancelo y borro esas palabras. Decreto en su lugar que soy un imán divino para la abundancia ilimitada». Esta práctica, combinada con el decreto de las 3 a.m., creaba una transformación acelerada porque estabas eliminando lo que bloquea la abundancia durante el día y activando su flujo durante la noche. Florence había creado un sistema completo de reprogramación financiera. Florence enseñaba que el universo opera bajo la ley de demanda y suministro, pero en orden inverso al que la mayoría cree. No es que primero exista la demanda y luego aparezca el suministro. Es que cuando decretas con autoridad divina, generas automáticamente el suministro que satisface tu demanda. Esta era una revelación revolucionaria en 1925. Florence explicaba que cuando decretas «el dinero divino fluye hacia mí en avalanchas de abundancia» a las 3 a.m., no estás esperando que el universo decida si mereces abundancia. Estás activando la ley cósmica que hace que la abundancia se manifieste automáticamente. El secreto estaba en decretar desde el nivel de conciencia correcto, no desde la necesidad o la desesperación, sino desde la autoridad divina que reconoce que ya eres abundante en el plano espiritual y solo estás ordenando que esa abundancia se materialice. Florence comprobó que quienes entendían esta distinción experimentaban manifestaciones financieras en tiempo récord, mientras que quienes decretaban desde la carencia seguían atrayendo más carencia, aunque usaran las palabras correctas. Helena Morrison era millonaria, pero había perdido toda su fortuna en malas inversiones en 1927. Llegó a Florence no por pobreza, sino por terror a volver a perder lo que pudiera ganar. Su caso enseñó a Florence algo crucial. La abundancia sostenible requiere confianza absoluta en el suministro divino. Florence le enseñó una versión expandida del decreto de las 3 a.m. El dinero divino fluye hacia mí en avalanchas de abundancia ahora mismo, y yo lo recibo con gratitud infinita, sabiendo que su fuente es inagotable y su flujo constante. Helena descubrió que su miedo a perder dinero había sido su mayor bloqueo. Al decretar desde la confianza absoluta en el suministro divino inagotable, comenzó a tomar decisiones financieras inspiradas en lugar de decisiones basadas en el miedo. En 18 meses, Helena no solo había recuperado su fortuna anterior, sino que la había multiplicado por 3. Pero más importante aún, había desarrollado una relación completamente nueva con el dinero. Ya no era algo que podía perder, sino una energía divina que fluía a través de ella de forma natural y constante. El caso más extraordinario documentado por Florence fue el de un inmigrante italiano llamado Giuseppe, que llegó a Estados Unidos en 1926, sin hablar inglés, sin dinero y sin contactos. Su historia demostró que el decreto de las 3 a.m.
Trasciende todas las barreras aparentes que la mente lógica considera insuperables. Giuseppe no entendía las palabras del decreto, pero Florence le enseñó algo más profundo. La intención pura trasciende el idioma. Le enseñó a sentir cada palabra del decreto como una verdad absoluta, aunque no comprendiera su significado literal. Cada madrugada, Giuseppe se levantaba a las 3 a.m. y repetía el decreto con una pasión y autoridad que impresionó incluso a Florence. Su corazón entendía lo que su mente no podía traducir. Estaba reclamando su herencia divina de abundancia. Los resultados desafiaron toda lógica. En 2 semanas, Giuseppe fue contratado por un constructor italiano que casualmente necesitaba a alguien que hablara su idioma. En 3 meses, había ahorrado lo suficiente para traer a su esposa. En 1 año, había abierto su propio negocio de construcción, que se convirtió en uno de los más prósperos de Nueva York. Florence documentó que Giuseppe había activado lo que ella llamaba el milagro de la resonancia vibratoria. Cuando decretas con autoridad absoluta, tu vibración se alinea tan perfectamente con la abundancia que atraes oportunidades, personas y circunstancias que parecen diseñadas específicamente para ti. Giuseppe no solo atrajo dinero, atrajo el dinero correcto. Cada oportunidad que se presentaba en su vida estaba perfectamente alineada con sus habilidades naturales y su propósito de vida. Florence explicaba que esto sucede cuando decretas desde la confianza total en la sabiduría divina. El decreto de las 3 a.m. había funcionado para Giuseppe de una manera que trascendía las barreras del idioma, la cultura y las circunstancias externas, porque había tocado la esencia universal de la abundancia. El reconocimiento de que eres merecedor de prosperidad por el simple hecho de existir. Florence usó el caso de Giuseppe para enseñar a sus otros consultantes que no hay excusas válidas para la escasez. Si un inmigrante sin recursos ni idioma podía manifestar abundancia a través del decreto, entonces cualquier persona podía hacerlo sin importar sus circunstancias aparentes. En 1931, en plena Gran Depresión, Florence enfrentó su mayor desafío. Cientos de personas llegaban a su consultorio habiendo perdido todo en el colapso económico. Muchos cuestionaban si el decreto de las 3 a.m. podía funcionar en circunstancias tan extremas. Florence respondió con una sabiduría que se adelantó décadas a su tiempo. Las crisis externas no pueden tocar tu suministro divino, queridos. El dinero divino existe en una dimensión que ninguna depresión económica puede alcanzar. Solo necesitas elevar tu conciencia para acceder a él. Durante esos años difíciles, Florence refinó su enseñanza del decreto de las 3 a.m. Añadió una frase poderosa para tiempos de crisis. Mientras el mundo ve escasez, yo veo abundancia ilimitada fluyendo desde la fuente divina que nunca se agota. Los resultados fueron tan extraordinarios que comenzaron a circular rumores sobre la mujer que podía crear dinero de la nada. Por supuesto, Florence sabía que no creaba dinero de la nada, sino que ayudaba a las personas a acceder al suministro divino que siempre había estado disponible. Dorothy Chen era una joven viuda china que había perdido a su esposo y su lavandería en un incendio en 1932. Llegó a Florence con sus 2 hijos pequeños, sin dinero ni esperanza. Su caso se convirtió en uno de los testimonios más poderosos del método de Florence. Dorothy siguió el decreto de las 3 a.m. con una disciplina que impresionó incluso a Florence. Cada madrugada, sin fallar, se levantaba y decretaba con lágrimas de gratitud por la abundancia que sabía que vendría. Su fe era inquebrantable a pesar de sus circunstancias desesperantes. En la 3ª semana, Dorothy recibió una visita inesperada. Una mujer adinerada había soñado con ella y se sintió impulsada a ofrecerle la administración de un edificio de apartamentos con un salario generoso y vivienda gratuita. Pero el verdadero milagro vino después. Dorothy usó su posición para crear una red de apoyo para inmigrantes asiáticos, que se convirtió en un negocio próspero. En 5 años había abierto 3 lavanderías y se había convertido en una de las empresarias más respetadas de su comunidad. Si estás lista para reclamar tu abundancia divina, escribe en los comentarios "Lo decreto", para confirmarle al universo que estás preparada para recibir. Dale me gusta si sientes que tu relación con el dinero nunca volverá a ser la misma. Florence desarrolló lo que llamaba expresión perfecta del ser,
como el siguiente nivel del decreto de las 3 a.m. Una vez que has activado el flujo de abundancia, necesitas alinearte con tu propósito divino para que esa abundancia sea sostenible y significativa. La expresión perfecta del ser significaba descubrir la forma única en que tu alma quiere contribuir al mundo y recibir abundancia a cambio. Florence enseñaba que cuando tu trabajo está alineado con tu propósito divino, el dinero fluye naturalmente, porque estás en armonía con el diseño cósmico. Durante sus consultas avanzadas, Florence añadía esta frase al decreto de las 3 a.m. El dinero divino fluye hacia mí a través de mi expresión perfecta del ser, bendiciendo mi vida y la vida de todos los que toco. Esta evolución del decreto original creaba una abundancia más profunda y satisfactoria porque conectaba el flujo del dinero con el cumplimiento del propósito de vida. Florence había descubierto que la abundancia sin propósito eventualmente se vuelve vacía y insostenible. Patricia Williams era una talentosa pintora que había renunciado a su arte para trabajar en una fábrica y mantener a su familia. Llegó a Florence, sintiendo que había traicionado su alma por seguridad financiera, pero sin ver cómo podía cambiar su situación. Florence le enseñó que había creado una falsa división entre arte y abundancia. Dios no te dio un talento para que sufrieras por él, querida. Tu arte es tu camino divino hacia la prosperidad, no un obstáculo que debes superar. Patricia comenzó a decretar la versión expandida del decreto de las 3 a.m., pidiendo que el dinero fluyera a través de su expresión perfecta del ser. Simultáneamente, comenzó a pintar 1 hora cada mañana después de su decreto, tratando ese tiempo como sagrado. Los cambios fueron mágicos. Un coleccionista vio sus pinturas colgadas en un café local y le ofreció una exposición. Las ventas fueron tan exitosas que Patricia pudo dejar su trabajo en la fábrica. En 2 años, se había convertido en una artista reconocida con ingresos que superaban cualquier cosa que había imaginado posible. Florence observó un patrón fascinante en sus consultantes más exitosos. Todos habían llegado a un punto donde el decreto de las 3 a.m. se había vuelto tan natural como respirar. Ya no era algo que hacían, sino algo que eran. Habían integrado la conciencia de abundancia como parte fundamental de su identidad. Esta integración profunda creaba lo que Florence llamaba magnetismo financiero permanente. Estas personas atraían oportunidades de abundancia las 24 horas del día porque su vibración se había estabilizado en la frecuencia de la prosperidad divina. Florence enseñaba que llegar a este nivel requería paciencia y constancia. No se trata de hacer el decreto por 21 días y luego parar, queridos. Se trata de adoptar una nueva forma de ser que honre su naturaleza divina abundante todos los días de su vida. Los casos más extraordinarios en los archivos de Florence eran de personas que habían mantenido el decreto de las 3 a.m. durante años, no porque necesitaran más dinero, sino porque habían encontrado en esa práctica una conexión profunda con su poder divino que no querían perder. El diseño divino era el concepto más avanzado que Florence enseñaba a sus estudiantes más comprometidos. Significaba confiar tan completamente en la sabiduría del universo que permitías que la abundancia llegara de formas que superaban tus limitadas expectativas humanas. Florence había observado que muchas personas saboteaban su propia abundancia al tratar de controlar exactamente cómo debía manifestarse el dinero. El diseño divino requería soltar el control y confiar en que el universo conocía formas de crear abundancia que la mente humana no podía concebir. La versión maestra del decreto de las 3 a.m. incorporaba esta rendición divina. El dinero divino fluye hacia mí según el diseño divino perfecto, superando mis expectativas más elevadas y bendiciendo mi vida de formas que solo la sabiduría infinita puede imaginar. Esta rendición paradójicamente aceleraba las manifestaciones porque eliminaba la resistencia inconsciente que surge cuando tratamos de dictar al universo exactamente cómo debe cumplir nuestros decretos. Florence había descubierto que el control es el enemigo de la manifestación. Victoria Sterling había usado el decreto básico de las 3 a.m. durante 6 meses con resultados moderados cuando Florence le enseñó sobre el diseño divino. Victoria se resistía. ¿Cómo voy a soltar el control cuando necesito pagar facturas específicas en fechas específicas?
Florence le explicó con paciencia. Querida, cuando confías en el diseño divino no estás soltando la responsabilidad, estás soltando la limitación. Estás permitiendo que el universo te sorprenda con abundancia que supera tus problemas actuales. Victoria decidió intentarlo. Cambió su decreto para incluir la rendición al diseño divino y se comprometió a recibir abundancia de cualquier forma que el universo decidiera enviarla. Los resultados la dejaron sin palabras. En lugar de recibir dinero suficiente para pagar sus facturas, Victoria heredó inesperadamente una propiedad de una tía que ni sabía que existía. La venta de esa propiedad no solo cubrió todas sus deudas, sino que le proporcionó seguridad financiera de por vida. El diseño divino había superado infinitamente sus expectativas limitadas. Florence desarrolló técnicas de maestría para quienes habían dominado el decreto de las 3 AM y querían alcanzar niveles aún más profundos de abundancia espiritual. Estas técnicas avanzadas estaban reservadas para estudiantes que habían demostrado constancia y resultados durante al menos un año. La primera técnica de maestría era el decreto silencioso. Una vez que habías integrado completamente la versión hablada, podías decretar con la misma autoridad, usando solo la intención pura, sin palabras. Florence enseñaba que este nivel de maestría hacía posible manifestar abundancia instantáneamente en momentos de necesidad. La segunda técnica era el decreto colectivo. Florence había descubierto que cuando grupos de personas decretaban juntas a las 3 AM, la potencia se multiplicaba exponencialmente. Organizaba círculos de abundancia donde sus estudiantes más avanzados se conectaban energéticamente a distancia. Estos maestros de la abundancia reportaban manifestaciones que desafiaban las leyes de la física. Dinero que aparecía literalmente de la nada. Oportunidades que se materializaban en tiempo récord, sincronías tan perfectas que parecían milagros cotidianos. El nivel más elevado de maestría que Florence enseñaba era convertirse en un canal de abundancia divina. Esto significaba que ya no decretabas abundancia solo para ti, sino que te convertías en un conducto a través del cual la abundancia divina bendecía a todo lo que tocabas. Estos maestros vivían en un estado de abundancia tan elevado que su sola presencia elevaba la vibración financiera de quienes los rodeaban. Florence había observado que las personas cercanas a estos canales comenzaban a experimentar mejoras financieras sin siquiera conocer el decreto de las 3 AM. La transformación final del decreto incorporaba esta responsabilidad cósmica. El dinero divino fluye a través de mí en avalanchas de abundancia, bendiciendo mi vida y convirtiéndome en una fuente de prosperidad para todos los que cruzan mi camino. Florence sabía que había alcanzado este nivel cuando comenzó a recibir cartas de personas que nunca había conocido, contándoles sobre milagros financieros que habían experimentado después de simplemente leer uno de sus libros. Se había convertido en lo que había enseñado, un imán divino para la abundancia universal. Hoy, casi un siglo después de que Florence Scovel Shinn descubriera el poder transformador del decreto de las 3 AM, su sabiduría sigue cambiando vidas en todo el mundo. Miles de personas han comprobado que esta simple práctica puede revolucionar completamente su realidad financiera. Tú que has llegado hasta el final de esta revelación, no eres la misma persona que comenzó a escuchar hace unos minutos. Has despertado a una verdad que tu alma ya conocía. Mereces abundancia no por lo que haces, sino por lo que eres. Eres una expresión divina con derecho cósmico a la prosperidad. El decreto de las 3 AM te está esperando. Esta misma madrugada puedes comenzar la práctica que transformará para siempre tu relación con el dinero. Recuerda las palabras exactas. El dinero divino fluye hacia mí en avalanchas de abundancia ahora mismo, y yo lo recibo con gratitud infinita. Mañana cuando despiertes a las 3 AM, no estarás sola. Te unirás a una hermandad invisible de almas que han despertado a su poder manifestador. Florence sonreirá desde el plano espiritual, sabiendo que su legado continúa transformando vidas, una madrugada a la vez. Dale me gusta si sientes que tu vida financiera nunca volverá a ser la misma. Comparte para bendecir a otras mujeres que necesitan esta sabiduría, y suscríbete porque tienes un destino de abundancia esperándote. Es hora de reclamarlo.